Sí, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahim. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala, quien es uno y único, sin iguales, sin asociados, a quien Allah subhanahu wa ta'ala guía, nadie podrá desviar, a quien Allah subhanahu wa ta'ala desvía, nadie jamás podrá guiar. Bueno, es muy grato, voy a ser muy breve porque realmente donde estamos hoy, no para que me escuchen a mí, sino para que escuchen a nuestro querido Sheikh Emerson. Yo personalmente estoy muy entusiasmado por escucharle, alhamdulillah, algo que debo repetir y reconocer que me beneficio siempre al escucharlo. Alhamdulillah, tuve la oportunidad de conocerlo en persona, el honor de conocerlo en persona, y lo digo realmente con toda sinceridad. Alhamdulillah, no solamente yo creo que muchos de nosotros, de los jóvenes que están ahí detrás de mí, admiran el trabajo que está llevando a cabo. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que ponga baraka en su trabajo, alhamdulillah, en sus clases, sus charlas, en su conocimiento. Allahumma amin. Bueno, este encuentro es parte, alhamdulillah, o lo realizamos nosotros en el marco de las actividades realizadas durante este encuentro juvenil, alhamdulillah, que estamos llevando a cabo aquí. Aquí detrás de nosotros, alhamdulillah, hay jóvenes de diferentes provincias de diferentes estratos sociales, de diferentes, alhamdulillah, pensamientos, pero todos, alhamdulillah, están reunidos por el Islam. Y el tema de hoy que vamos a tratar con nuestro querido Sheikh Emerson es los desafíos y las oportunidades que tiene el Islam en América Latina. El Islam en América Latina, en comparación eh, con otros continentes, podemos decir que el avance del Islam en América Latina está lento en comparación con otros continentes. No solamente eso, algo que también que me gustaría que Sheikh Emerson, inshallah, lo trate con nosotros, ¿por qué nosotros aquí en América Latina no destacan entre los nuevos musulmanes cerebros, personas capaces de cambiar el panorama de la da'wah, de la difusión del Islam en América Latina? En los otros continentes, Europa, Estados Unidos, etcétera, podemos ver nosotros, mashallah, profesores académicos, etcétera, que se convirtieron al Islam. Y no solamente eso, llegaron a ser profesores, maestros, predicadores, y contribuyeron a la difusión del Islam y a que el Islam sea aceptado en su sociedad. En América Latina no contamos con muchas figuras así. Contamos con figuras, alhamdulillah. Tenemos Sheikh Emerson, tenemos Sheikh Esa García, otros, mashallah, alhamdulillah, otros maestros, pero en comparación con otros continentes, con otros sitios, América Latina está, podemos decir, al final de la cola en este aspecto. Esto por un lado. Por otro lado, también los jóvenes, los desafíos, las oportunidades. ¿Por qué de esos jóvenes no surge un sabio, un jurista? ¿Cuáles son los desafíos que no un musulmán latino encuentra en su camino? ¿Qué es lo que le impide convertirse en un jurista, en un sabio, en un erudito musulmán? Inshallah. Además de eso, también, claro que en la sociedad latina es su aceptación, su visión, su mirada hacia el Islam. Yo creo que una ventaja que nosotros tenemos aquí en América Latina, que no están ideologizados tanto contra el Islam como ocurre en Estados Unidos, el continente, en Europa, etcétera. Y yo creo que esta es una ventaja que alhamdulillah tenemos aquí en América Latina, gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, el tema de hoy es un tema más amplio, y yo sé que Sheikh Emerson, mashallah, tabarakallah, alhamdulillah, lo va a abarcar, inshallah, todo completo. También invito a mis hermanos que nos siguen ahí por la página, y también los hermanos que están aquí conmigo, y las hermanas, a compartir sus preguntas y dudas con el Sheikh Emerson. Barakallah fik, querido Sheikh. Ahora me siento como un alumno más, inshallah, a escucharte y beneficiar de tu conocimiento, inshallah. Jazakallah khair. Barakallah fik. وإياكم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el compasivo y misericordioso, único, sin asociados y sin iguales, pedimos la bendición y la paz para nuestro profeta Muhammad y sus seguidores. Bueno, el tema que estoy invitado a dar esta noche es un tema increíblemente importante para todos los musulmanes de América Latina, y por qué no decirlo, para el mundo entero. La verdad es que América Latina es el último reducto del mundo donde el Islam está penetrando, porque como ya dijo el Sheikh Abdul Samad, en la mayoría de rincones del mundo el Islam está multiplicándose. Pero antes de entrar en el tema del Islam en América Latina, propiamente dicho, es decir, de hablar de la situación del Islam en América Latina, hay que hablar primero
de la situación del Islam en el mundo. Y aquí considero que hay que hacer una división que es importante, y es que hay que diferenciar el Islam de los musulmanes. Una cosa es el Islam y otra cosa son los musulmanes. Una cosa es el camino y otra cosa son los caminantes. Y a veces tendemos a confundir las cosas. O sea, una cosa es la fe, nuestra doctrina, los mandamientos de Allah a través del Corán y la tradición profética, la Sunna, y otra cosa es cómo se comporta el musulmán, cómo lleva esto a la práctica cada musulmán y cómo las comunidades interpretan estas normas y estas leyes de Allah al mundo. Entonces, no podemos juzgar nuestra fe en función de lo que los musulmanes o lo que la mayoría de los musulmanes hacen en el mundo. Entonces es importante, importantísimo para mí, entender que el Islam en el mundo ahorita casi alcanza, los musulmanes en el mundo casi alcanzan 2.000 millones de personas. Es decir, la cuarta parte de la población mundial. Entonces, de cada 4 personas, una persona es musulmán. Tenemos mucho más musulmanes que en la Edad Media, cuando la edad de oro del Islam surgió, donde estaban aquellos grandes académicos islámicos que culturizaron y iluminaron el mundo. Tenemos mucho más gente hoy. Además de eso, tenemos mucho más territorio. Además de eso, tenemos mucha más riqueza. Por ejemplo, los países árabes, que son en su mayoría musulmanes, tienen el petróleo del mundo, tienen un desarrollo económico importantísimo en el mundo. Así que digamos que tenemos poder económico, tenemos territorio, tenemos personas. Pero el Islam, o los musulmanes en general, están en un estado primitivo, en un estado de adormecimiento, comparado con los musulmanes de la edad de oro del Islam. Entonces, ¿qué es la edad de oro del Islam? Esto es lo que llaman los académicos, no solamente los académicos musulmanes, sino que también los académicos estudiosos de la historia o los orientalistas, que fijan esta edad de oro del Islam del año 800 hasta el siglo XV o el año 1600. Y la cuestión es que en esta etapa los musulmanes no solo ampliaron su territorio desde la frontera indochina con el norte de África y España, sino que también tuvieron grandes avances en todos los campos de la ciencia. Y aquí no me estoy refiriendo solamente a religión ni a letras, sino que me estoy refiriendo en la ciencia dura. Es decir, los musulmanes en este tiempo, en esta edad de oro, constituían el 99% de los descubrimientos científicos en el mundo. Es decir, de cada 100 descubrimientos importantes en la ciencia, 99 eran hechos por científicos musulmanes. Tuvimos grandes avances en ese tiempo en óptica, grandes avances en matemática, grandes avances en álgebra, en química, en economía, en filosofía, en urbanismo, en administración política. Entonces, uno no se deja de preguntar qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Y yo hacía en una charla anterior, que por cierto posteé en mis redes sociales, y yo decía, los premios Nobel, que son de alguna manera premios que se dan a personas que han tenido grandes descubrimientos en varias áreas, pero me quiero referir específicamente a las ciencias duras, no a las letras ni a la paz, porque hay premio Nobel de literatura y también premio Nobel de la paz, pero me quiero centrar, por ejemplo, en matemáticas, en física, en medicina, en economía. Entonces, desde 1901 para acá, solamente 3 musulmanes han ganado el premio Nobel. O sea, desde 1901 a 2024. O sea, 123 veces que han habido premios Nobel, solamente 3 musulmanes han obtenido el galardón. Y de estos 3 musulmanes, 2 de ellos han vivido en la zona occidental. Es decir, han salido de sus países de origen y han estudiado en universidades occidentales, se han graduado y han contribuido con algún desarrollo científico, tecnológico, y se han ganado el premio Nobel. En ese mismo tiempo, en estas
123 años que se han dado estos galardones, los judíos han ganado 125 veces el premio Nobel. 125 veces. Es decir, que prácticamente todos los años hay un científico judío que ha ganado el premio Nobel. Entonces, hay gente que me dice, no, es que eso lo está haciendo el sionismo, es que los judíos están haciendo una especie de bloqueo para los científicos musulmanes, pero la verdad es que basta ver a los países musulmanes para darnos cuenta que la ciencia, la tecnología, la filosofía, las letras, las matemáticas, el arte está quedando atrás para una religiosidad repetitiva que no está ayudando a nada a los musulmanes en el mundo. Entonces es cierto que tenemos dinero, es cierto que tenemos petróleo, es cierto que tenemos territorio, es cierto que tenemos gente, pero es cierto también que hay una desviación, hay una inclinación hacia los bienes de este mundo, una ignorancia en los dirigentes de los países con mayoría musulmana en el mundo, y es cierto que hay un retraso en el poder mundial hacia el de los musulmanes. Porque imagínense ustedes que los musulmanes de la península arábiga, tanto la generación del profeta Muhammad Sallallahu la pasada con él, como las generaciones inmediatamente posteriores, eran básicamente nómadas del desierto o seminómadas del desierto que estaban rodeados por dos imperios importantes, el imperio romano o el imperio bizantino del oriente y el imperio persa sasánida. Esos dos imperios estaban en las fronteras, tanto oriental como occidental, de lo que era la península arábiga. Y la península arábiga, en el tiempo del profeta Muhammad, la pasada con él, era un territorio que nadie quería. De hecho, los romanos se burlaban y decían, ese es el lugar donde no cantan los pájaros y no crecen los árboles. O sea, era un territorio desértico que nadie quería. En menos de 100 años, estos nómadas o seminómadas del desierto, que nadie los quería, que eran analfabetos en su mayoría, en menos de 100 años habían vencido a Roma, a lo que quedaba del imperio bizantino, habían vencido a Corroes de Persia y habían tomado el imperio persa. Hoy en día, como la medicina, como el concepto de hospital, como el concepto de universidad, como el concepto de anestesia. Los primeros cirujanos fueron musulmanes, los médicos europeos tenían que aprender árabe todavía en el siglo XVIII para leer los libros de gente como Alacén o Inocina, Avicena, para aprender de medicina. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando a los musulmanes en el mundo y por qué hemos retrocedido tanto? Yo recuerdo un hadiz del profeta Muhammad, la paz sea con él, que nos profetiza esta situación. Nos profetiza lo que le está pasando a los musulmanes en el mundo. Y entonces el profeta Muhammad Sallallahu dijo textualmente, pronto, dijo, pronto las naciones se llamarán la una a la otra en contra de vosotros, como la gente se llama los unos a los otros para comer de un plato de comida. Entonces un hombre, un sahabi, un compañero del profeta, un discípulo que estaba alrededor, le preguntó, ¿esto sucederá porque seremos pocos, oh mensajero de Allah? Entonces, ¿esto sucederá porque seremos pocos, mensajero de Allah? Y entonces el mensajero de Allah, la paz sea con él, le contestó, no, no, seréis muchos, muchos en número, pero serás como la espuma del mar. Y Alá quitará de los corazones de vuestros enemigos el miedo hacia vosotros y colocará en vuestros corazones el wahen. Entonces los compañeros le preguntaron, ¿qué es el wahen? ¿Qué significa el wahen? Y entonces él dijo, el amor por esta vida mundanal y el odio a la muerte. Eso es lo que está pasando con los musulmanes ahorita. Somos muchos, tenemos poder, tenemos recursos, pero tenemos el wahen, tenemos la debilidad. Y hay una inclinación incesante por los bienes materiales y un miedo ingente, enorme, hacia la muerte. Por eso es que está pasando lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en la Franja de Gaza, lo que está pasando en Líbano, lo que está pasando en Siria. Por eso está pasando todo esto, porque los gobiernos islámicos en general y su gente están pasivos
con los brazos cruzados. Miedo a que los ataquen, miedo a morir y una inclinación a seguir viviendo de lujo, de edificios que rozan las nubes, de oro, de plata y de placeres mundanales. Entonces creo que el Islam en general necesita ya un renacimiento. Necesita que todos los musulmanes del mundo renazcamos. Volvamos a la edad de oro. Volvamos a la edad donde el musulmán era admirado, el musulmán era querido y el musulmán era seguido. Eso fue lo que hizo que el Islam se expandiera tanto en el mundo. Los comerciantes eran confiables, los científicos eran ejemplares, los políticos decían la verdad y los soldados eran valientes. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos provocar esto? Para mí es más fácil hacerlo ahora, que somos tantos millones de musulmanes en el mundo, que hacerlo en el tiempo del profeta Muhammad, la paz sea con él, que eran 100 musulmanes, 100, y estos 100 seguidores hicieron o crearon las bases de lo que el Islam hizo en el mundo después. Es más fácil hacerlo hoy, tenemos más gente, tenemos más territorio. Pero ¿cómo hacemos eso? Yo creo que la respuesta está en el Sagrado Corán. La mayoría de las respuestas las vamos a encontrar en el Corán si tenemos perseverancia y buscamos bien donde Alá dice, Dios no cambia la condición de un pueblo o de una gente si ésta no se cambia primero lo que tienen en su corazón. Si no se cambia su interior, no va a cambiar el exterior. Entonces el cambio para el musulmán, y Alá lo dice en el Corán, Alá glorificado sea, que tenemos que hacer primero un cambio interior en el corazón, individual. Y este cambio interior en el corazón, del tamaño que sea ese cambio interior, nosotros vamos a poder cambiar el exterior. ¿Cómo? Alá va a hacerlo. Porque en el tiempo del profeta Muhammad, Alá hizo las cosas. Alá creó la situación en la Meca, creó la situación en Yatrib, que después se convirtió en Medina, creó la situación con Persia, creó la situación con Roma, dio la oportunidad a que el Islam se expandiera porque esta gente lo merecía. Tenían tan puros sus corazones, tan claro el camino que tenían que seguir y tan profundo el amor hacia Allah que se merecían ese cambio espectacular. Entonces, si nosotros queremos hacer un cambio espectacular, tenemos que primero empezar cambiando nuestros corazones. Y de ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el cambio en nuestros corazones? ¿Cuál? La primera cosa es que el musulmán no debe inclinarse primero hacia los bienes materiales, porque acabamos de hablar del hadiz que dice, el problema es que esa debilidad va a venir por el miedo a la muerte y el amor desmedido hacia los bienes materiales. Entonces esas dos cosas son las que tenemos que empezar a trabajar, porque ahora todo es dinero, todo es bienes materiales, todo es protagonismo, todo es fama, todo es poder, todo es el celular, el mejor celular, el mejor carro, la mejor ropa, todos son bienes materiales. Y no quiero yo, bajo ninguna circunstancia, arriesgarme a perder esta situación, arriesgarme a perder mis bienes materiales. Tenemos que trabajar en eso porque la verdadera vida es la otra vida. La verdadera posición para el musulmán no está aquí. Nosotros solamente estamos de paso aquí. Nosotros solo estamos en un corto viaje efímero que va a terminar y lo que viene es la otra vida. Entonces nosotros tenemos que desprender. Y la otra cosa es que no tenemos que tener miedo a morir. La muerte no debe ser un temor para el musulmán. El musulmán debe estar a gusto con la posibilidad de dejar esta vida. Debe estar a gusto con que en algún momento la vida va a terminar y lo importante es lo que construimos mientras vivimos. Esas dos cosas para mí son fundamentales en el mundo, para que vengan cambios externos. Ahora, la situación en América Latina es peculiar porque, como les decía, hay crecimiento poblacional, por ejemplo, en Europa, hasta que las estadísticas de organismos no musulmanes dicen que los musulmanes van a ser la mayor población en 2050 en Europa. Hay un crecimiento grande en Canadá, por ejemplo, en el norte de América, en Estados Unidos, en África y en algunos países asiáticos, por ejemplo, Tailandia, Singapur, que
que eran Filipinas, que tenían mucho cristianismo, el Islam está creciendo a pasos gigantados. Pero hay que aceptar que esto tiene mucho que ver con la inmigración. Tiene muchísimo que ver con la inmigración. Entonces hay familias que vienen de países árabes o países islámicos como Pakistán, por ejemplo, la India, y se mueven a estos países hijos que los europeos o que los occidentales en general, y van generando ahora segunda, tercera, cuarta generación, y este gran crecimiento versus los europeos que no quieren tener hijos está haciendo que este crecimiento del Islam sea a pasos agigantados, sea monumental. Pero yo aquí estoy hablando también de un crecimiento de calidad, no solamente calidad de cantidad de gente, sino que también de la calidad del musulmán. O sea, nosotros tenemos muchísimos musulmanes clérigos, muchísimos musulmanes, entre comillas, religiosos, que están decididos a aprenderse el Corán de memoria, y este es su objetivo, para aprenderse el Corán de memoria y decirle a la gente: yo soy un hafid del Corán y me puedo el Corán de memoria y lo puedo recitar bien, y hay una inclinación al culto. Pero como decía el profeta Muhammad, la paz sea con él, es gente que sus recitaciones no pasan de la garganta. Es decir, cantan bonito, se saben el Corán de memoria, pero no pueden aplicar ni siquiera 2 aleyas en su vida. Entonces estamos teniendo una gran cantidad de recitadores y de gente que memoriza el Corán, pero nos faltan médicos, nos faltan científicos, nos faltan físicos, nos faltan políticos, nos faltan filósofos, nos faltan profesionales en general, porque hay una inclinación desmedida hacia el culto, y a un culto sin sentido, vago, vacío, de repetición, y no de ponerle énfasis a lo que estoy diciendo. Yo he conocido a algunas personas que son excelentes recitadores, o sea, uno reza con ellos están cantando, y uno llora con su entonación, pero de repente tienen un problema en la vida, con la esposa o con los hijos o con la situación económica, inmediatamente empiezan a llorar, pierden el control, no saben qué hacer, gritan. O sea, yo digo, ¿de qué sirve tanta memorización si no pueden aplicar algo tan sencillo como la paciencia que se enseña en el Corán, como la perseverancia, como el tawakkul o el abandono en Allah, como tener fe y confiar en Allah? Yo digo, ¿de qué sirve tanta memorización si eso no se lleva a la práctica? Entonces, el Islam está creciendo en personas en el mundo, pero le falta calidad. ¿Y qué pasa en América Latina? En América Latina, yo vi una tesis de un estudiante de historia en una universidad de Venezuela, de la Universidad de Zulia en Venezuela. Me gustó mucho. Se llama Posibilidades del crecimiento del Islam en América Latina. Oportunidades y dificultades. Esta es la tesis de él, y él hizo un estudio académico porque él no es musulmán. El señor se llama Gabriel Ernesto Andrade. Para quien quiera buscarla, lo pueden encontrar en internet gratis, esta tesis, que me parece muy interesante. Entonces él analiza los pros y los contras que tiene el Islam en América Latina, y más que el Islam en América Latina, como le decía al principio de la plática, los musulmanes en América Latina, ¿cómo vamos a crecer? Y entonces él decía, ¿cuál es el principal problema que tiene el Islam como algo negativo para su crecimiento? Y él decía que el problema fundamental era la brecha cultural. ¿Ah? Entonces él decía, el problema de que el Islam no crece de como debe crecer en América Latina es la brecha cultural. Porque la cultura islámica, decía él textualmente, es una cultura cerrada para la cultura latinoamericana. La cultura latinoamericana que está secularizada y que es una cultura más abierta. Entonces, el primero es la brecha cultural. Yo decía, bueno, ¿cuál podría ser la brecha cultural problemática con el Islam? Y aquí viene el problema. Una cosa es el Islam y otra cosa son los musulmanes. Porque yo creo que la brecha cultural dificultosa es la brecha cultural de los árabes y de los pakistaníes e hindúes, no de los musulmanes. ¿Ah? El problema es la arabización del Islam. Y aquí me va a perdonar el Sheikh Abdel Samad. ¿Ah? Usted sabe que yo hablo, me invitó aquí, sabe que yo hablo claro, ¿ah? Como pienso. Y entonces el problema es confundir, porque hay una línea delgada, una frontera delgada en lo que es cultura árabe o pakistaní o hindú y lo que significa la cultura islámica. Y a veces se entremezcla. Y esto genera un problema que hace que el Islam
no sea atractivo para los latinoamericanos intelectuales, porque sienten que la forma del Islam no es compatible con la vida de ellos y por lo tanto nunca llegan a conocer el fondo del Islam. Por ejemplo, cuando una persona se convierte en América Latina en general, no estoy diciendo en Perú, no estoy diciendo que sí es, pero estoy diciendo en general a manera de ejemplo para que me lo entiendan, para graficarlo. Alguien se convierte al Islam y viene alguien y le dice, mira, ¿cómo te vas a cambiar el nombre? ¿Cómo te vas a poner? Vos te llamas José. ¿Cómo te vas a llamar? Te vas a poner Yusuf. Tenés que ponerte un nombre islámico. ¿Y tú cómo te llamas? Te vas a poner... Y entonces, yo, ¿por qué me quiero cambiar el nombre? ¿Por qué me quiero cambiar el nombre si mi nombre me gusta? De hecho, yo me llamo Emerson. Tengo sangre de Palestina, pero mi mamá me puso Emerson con amor. Y yo no me voy a cambiar ese nombre. No es un nombre ofensivo. No es un nombre que vaya en contra de mi fe. De hecho, es un nombre bonito. Y entonces, ¿por qué me tengo que cambiar el nombre? La otra cuestión es este vestido, esta valla o este disdash, que la gente dice, usted ahora se tiene que vestir así. A mí no me gusta vestirme así. Entonces la gente me dice, pero el profeta se vestía así. El profeta se ponía esta vestimenta y entonces nosotros tenemos que ser como el profeta. Yo le digo, Abu Yahel también se ponía ese vestido. Y Abu Lahab también. Entonces el punto no está en la vestimenta, sino en la forma de la vestimenta. Por la cultura islámica dice, si podemos diferenciarlo en cultura islámica y cultura árabe, dice que la vestimenta tiene que ser eh, no provocativa en la mujer y humilde en el hombre. ¿Ah? Entonces, estos son los conceptos básicos de la vestimenta. Pero ¿por qué tienes que ponerte un vestido tipo abaya? Yo no me siento bien con ese vestido. Yo me pongo pantalón. ¿Ah? Entonces hay otros chefs que dicen que usted no se puede poner pantalón a las mujeres. ¿Por qué no se puede poner pantalón? Usted puede decir, usted no se puede poner ropa ajustada, no se puede poner ropa transparente, no puede ponerse ropa escotada, pero si se quiere poner un pantalón flojo, póngaselo. Entonces, importantísimo es que nosotros definamos, y esto tienen que ver mucho los predicadores de América Latina, que generalmente reciben un sueldo de Arabia Saudita o de otros países árabes y responden a estos salarios y entonces no se pueden ser independientes. Es importante que nosotros definamos qué es la cultura islámica y qué es la cultura árabe. ¿Y qué es la cultura pakistaní? Por ejemplo, es que los musulmanes tenemos que comer en el suelo y tenemos que comer con las manos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso comer en la mesa con cuchillo y tenedor es haram? ¿Por qué? A mí me gusta comer en la mesa. ¿Eso me hace menos musulmán que el otro? No. Yo conozco unos que comen en el suelo y son terribles. ¿Ah? Entonces es importantísimo para mí lo que dice Gabriel Ernesto Andrade, que esa brecha cultural tiene que salir de la predicación. Ok, el que se quiera poner disdash, vestido, abaya, andar con la barba puntuda hasta aquí, que lo haga. Pero no puede ser una obligación religiosa. ¿Mm? Yo, cuando el profeta Muhammad, la pasa con él, manda a Moaz al Yemen y le dice, ve e invita a la gente al Islam, él le dice, primero, háblale a la gente del Tawhid, es decir, convéncetelos de la ilaha illallah, convéncetelos de la belleza del monoteísmo. Allah es uno, único, sin asociados y sin iguales. Si aceptan eso, entonces, hablarles de la oración. O sea, el Islam tiene niveles. Primero, lo que nosotros tenemos que salir es hablarle a la gente y decir Allah es uno. Y miren, el monoteísmo, el tawhid es hermoso. Cuando uno logra entender no solamente que Dios es uno, o sea, que es una unidad, sino que además es único, todopoderoso, el único ser necesario, que no es contingente, que está libre del espacio, del tiempo, de la materia, que todo lo puede, que todo lo sabe. Cuando uno logra entender eso, el corazón se estremece, porque las demás religiones no creen en el verdadero tawhid. Los cristianos son politeístas, trinitarios. Los judíos bajan a Dios a un ser parecido al humano, que se pelea, que se enoja, que pierde el control, que pelea con un humano, que se cansa, que duerme, que llora. Y nosotros, la única religión en el mundo que entiende el tawhid como debe ser, porque es la única que no está manoseada, es el Islam. Cuando uno logra entender esto, el corazón se estremece. Y eso casi no lo hablamos en las mezquitas.
O sea, estamos hablando que, mira, hermana, ¿por qué se pinta las uñas? Si usted viene con las uñas pintadas, el agua no va a pasar entonces no puede rezar. Las mujeres empiezan a hablar de las otras mujeres. Si llega una mujer bonita, la, eh, la discriminan. ¿Ah? Y la mujer bonita que se acaba de hacer musulmana siente rechazo de su familia porque acaba de tomar una decisión de ese tipo y también siente rechazo con las mujeres de la mezquita. O sea, entonces, si nosotros no eliminamos esta situación cultural, el Islam va a seguir siendo minoría en el mundo. Minoría en América Latina, perdón. Va a seguir siendo un grupo de gente pequeña que le gusta arabizarse, que le gusta hueler a azafrán, que le gusta comer en el suelo. Y no vamos a ser asequibles, abiertos para la gente intelectual, para la gente que tiene recursos. Porque nosotros necesitamos gente que tenga recursos. Nosotros no necesitamos solamente musulmanes pobres. Nosotros necesitamos musulmanes ricos, musulmanes que financien. Basta de que el dinero viene de otros países árabes a financiar. Tenemos que ser nosotros autosuficientes, y para ser nosotros autosuficientes tienen que haber musulmanes ricos. ¿Y cómo van a haber musulmanes ricos si el ambiente circundante es difícil para una persona? ¿Qué hemos hecho en El Salvador? Hemos intentado tratar de botar esa brecha cultural. Hemos intentado hacer un salón a la par de la mezquita donde las mujeres pueden llegar como les dé la gana. Si llega una mujer cristiana en minifalda, bienvenida. ¿Ah? Si viene un hombre en shorts, en pantalones cortos, venga para acá, entre, con zapatos. Eso no es la mezquita, es un salón. Para que escuchen la belleza del Islam. Y que la forma no atropelle el fondo. Cuando yo era un niño, yo les contaba a los mexicanos, porque hace poco estuve me invitaron a dar una ponencia en México. Llegaron todas las comunidades, la mayoría de comunidades de los estados mexicanos. Hermosa la gente mexicana, igual que la peruana. Y las dos comidas me encantan, la comida mexicana y la comida peruana es deliciosa. Pero lo que quiero decir es que yo les contaba a ellos que cuando yo era un niño y se abrió la primera mezquita en El Salvador, tenía como 12, 13 años, entonces yo veía a un hombre que estaba en la puerta y no entraba a la mezquita. No entraba. Entonces vine yo y me le acerqué y le dije, hermano, bienvenido, pase. Y me dijo, no, que no. Yo le dije, pero ¿por qué? Pase. Y me dijo, no, es que hay que quitarse los zapatos, me dijo. Hay que quitarse los zapatos. Y yo le digo, no importa, quíteselos. Y me dijo, no, porque tengo rotos los calcetines. O las medias, no sé cómo le dicen ustedes en Perú, pero tengo rotos los calcetines. Y yo le digo, no importa, quítese los calcetines. Y me dice, no, es que me huelen mal los pies. ¿Ah? Entonces el hombre vino, yo entré y cuando volví, él se había ido. Y me quedó marcado esa experiencia porque yo dije, este hombre, por el asunto de los calcetines, nunca escuchó. No logró escuchar la belleza del Islam. La belleza que Allah es uno, que no necesita asociados ni sin iguales, que es todopoderoso, que no necesitamos intermediario entre nosotros y él, que podemos hablarle, que podemos orarle en nuestro idioma. Y se fue. Entonces dije, no, cuando yo crezca y tenga la oportunidad, vamos a hacer un salón donde se reciba a la gente con los calcetines rotos y que le huelen mal los pies y no se van a tener que quitar los zapatos, para que escuchen la belleza del Islam y que escuchen el fondo del Islam y no se atropelle el fondo del Islam. La otra cuestión, siguiendo con esto, es la cuestión del árabe. Hay una política generalizada en América Latina. No sé si ya se me fue el tiempo. Perdón. No se acabó el tiempo, al contrario. Quería aprovechar, bueno, mashallah, yo deseaba, bueno, comentar algo de lo que usted había hablado, pero quería aprovechar la oportunidad para responder algunas de las preguntas que tenemos ahí en el chat, si me permite, por favor. Sí. Barakallah. Empezamos por esta pregunta para que los hermanos o las hermanas sepan que, alhamdulillah, estamos viendo y leyendo sus preguntas, inshallah. La pregunta es de la hermana Ángela, dice, ¿cómo se transmite el conocimiento islámico en contextos donde hay poca infraestructura educativa islámica? Ustedes ahí en El Salvador, mashallah, tabarakallah, tienen una experiencia maravillosa con el colegio de Dar Ibrahim. Así que yo creo que inshallah podrá dar una respuesta. La pasa con la hermana Ángela, salamu alaikum.
Yo creo que es una pregunta fabulosa la que he hecho. Yo me la hacía hace tiempo. ¿Cómo hacemos eso si no tenemos estructura o infraestructura educativa? Y la respuesta es construir una infraestructura educativa. O sea, nosotros, aunque es difícil, tenemos que hacer el esfuerzo para trabajar en una infraestructura educativa. Es importantísimo eso para nuestros hijos y para las nuevas generaciones. Y esa infraestructura educativa tiene que ser manejada por musulmanes latinoamericanos, o que por lo menos musulmanes que entiendan. Por ejemplo, tú Abdel eras de Egipto, pero tú pareces un hombre latino. Ya te gusta vestirte así con camisas con botones y todo, te ves bien latinizado, ¿ah? Entendés la cultura latina, no sos cerrado. Entonces, gente así que pueda manejar estas infraestructuras. Y yo creo que el esfuerzo que podemos hacer mientras eso sucede, porque la pregunta podría ser ¿cómo hacemos mientras eso sucede? Porque no es fácil, a nosotros nos ha costado, pero alhamdulillah tenemos una escuela, es tratar de abrir donde hay escuelas una apertura online para que la gente, así como estamos ahorita, la tecnología ha hecho que nos acerquemos a más, tenga acceso al conocimiento islámico en general, pero no solamente al conocimiento islámico, al conocimiento en todos los sentidos, porque la gente aquí necesita saber manejar sus cuentas financieras, saber cómo tiene que hablarle a una persona, cómo tiene que vender, cómo tiene que hablar en público, cómo se tiene que comportar, cómo hacer un presupuesto, ¿ah? Cómo entrar al hábito de la lectura, cómo tener medicina básica. Entonces, la escuela, por ejemplo, nuestra escuela de Ibrahim Alhamdulillah, no solo se enfoca en como decía yo, en el mero conocimiento islámico per se, de repetición y memorización, sino en la aplicación de y el mismo conocimiento islámico nos dice, vayan y busquen el conocimiento en general. Vayan y busquen el conocimiento en general. Y nosotros, por ejemplo, aquí necesitamos idiomas, porque vemos que un muchacho que habla solo un idioma gana 4 veces menos que un muchacho que hable 2 idiomas. Por ejemplo, si aquí hay una persona que es bilingüe, habla inglés y español en El Salvador, en Centroamérica en general, inmediatamente puede triplicar su salario. Y si se agrega un idioma más, al árabe o el francés, puede quintuplicar su salario. Entonces nosotros en la escuela de Ibrahim tenemos inglés, árabe, español, francés, porque los idiomas son importantes, y también es importante la parte tecnológica de programación, de informática, y estamos enseñando esto. No solamente repetición, porque hay un montón de madrasas que pasan todo el día enseñando el Corán, los muchachos salen memorizadores del Corán y no saben trabajar. Entonces aquí esta educación integral es importante que la hagamos en toda América Latina. Para contestar la pregunta de la hermana, es a construir y trabajar, pidiéndole a Allah primero, cambiar nuestros corazones y buscando la forma de construir infraestructuras islámicas que sean manejadas por musulmanes que entiendan la problemática latinoamericana. Y segundo, abrir espacios online en estas escuelas para que la gente tenga acceso en los lugares que todavía eso no se ha podido materializar. Ha planteado otra pregunta, pero yo quería aprovechar, inshallah, y hacerle una pregunta. Hemos hablado sobre la arabización del Islam, ¿no? Arabización del Islam. Y yo realmente he podido ver yo personalmente con mis propios ojos eh, las consecuencias o los efectos de asociar el Islam con la cultura árabe y la confusión que causa, y no solamente eso, la cantidad de personas que a veces lamentablemente no se acercan al Islam debido a ello. Eso no se puede generalizar, pero sí existe, es un fenómeno que es innegable. Estoy de acuerdo con eso, alhamdulillah. Pero ahora nosotros tampoco queremos latinizar el Islam, ¿no? Tampoco queremos latinizar el Islam. Y yo sé que usted no quiere decir eso, no quiere que el Islam necesite que el Islam necesita ser latinizado. Pero ahora cuando el latino entra en el Islam, se convierte al Islam, y claro que está cargado de una cultura distinta a la religión que acaba de abrazar. Existen muchos desafíos que se plantean en su camino, por supuesto, sin duda alguna, especialmente que el latino, usted también es algo que yo quiero preguntarle acerca del carácter latino, de la persona latina, y cómo influye eso en su integración en el Islam, cómo influye eso en su capacidad de adentrarse al Islam y vivirlo. Hay muchos hermanos convertidos al Islam, y esto es algo que yo lo veo como un desafío grande que nosotros tenemos, los predicadores en América Latina, es
cómo hacer que los hermanos latinos vivan el Islam en su día a día, en su actos cotidianos, ¿no? En su familia, en su negocio, en su comercio, con su compañerismo, sus relaciones sociales, de trabajo, etc. Yo me gustaría que también arrojemos un poco de luz sobre la cultura latina y los factores desde el punto de vista de usted influyen en la integración del latino en el Islam y qué tendría que hacer el latino entonces para poder, inshallah, absorber el Islam en su vida y asimilarlo completamente. Jazakallah khairan, Bueno, Sheikh. Barakallah fik. vaya. Yo creo que lo primero que tenemos que plantear es que yo no digo que hay que latinizar el Islam ni hacerlo de ninguna raza en particular, porque el Islam tiene que estar por encima de las tradiciones locales. Es decir, el Islam tiene su endamiaje legal, su endamiaje religioso, y este endamiaje legal y religioso no puede ser negociable. Es decir, porque yo soy latino, si yo tengo dentro de mi cultura algo que me hace latino y contradice al Islam, inmediatamente yo tengo que abandonarlo. Por ejemplo, el latino en general es fiestero, ¿ah? Y le gusta el licor, y no puede decir, que yo quiero yo quiero vivir mi vida de latino y quiero seguir siendo musulmán y quiero seguir echándome no sé cómo les dicen en Perú, aquí les decimos las chelas o las cervezas. ¿Ah? Por supuesto que no podemos decir, abrámonos y entonces que los musulmanes latinos puedan tomar, porque hay una clara prohibición coránica de que el licor es haram y es pecado. ¿Ah? Entonces no podemos. También la vestimenta, las mujeres latinas en general son un poco, ¿cuál es la palabra? Exhibicionistas, y tampoco se puede venir y permitir esto. ¿Ah? Por eso decía yo que hay que tener una clara visión de qué es la cultura islámica y qué es la cultura árabe o pakistaní o extranjera, y dividirla de la religión. Una cosa es la religión y otra cosa es la cultura. Habiendo dicho esto, yo creo que nosotros tenemos que entender que el, eh, el crecimiento de un musulmán converso es gradual. ¿Mm? Si tú te fijas, por ejemplo, en el tiempo del profeta Mahoma, la paz sea con él, los primeros musulmanes en la década que estuvieron en la Meca, más de la década, entre los 10, 13 años que estuvieron en la Meca, antes de hacer la emigración para Yatrib, para Medina, la revelación coránica fue gradual y se centró primero en los asuntos de la fe. Es decir, era importantísimo que los musulmanes fortificaran el corazón, y que la fe entrara verdaderamente en sus corazones. Cuando esa fe estaba fortificada y fuerte, ellos emigran a Medina, a Yatrib, y que después se convierte en Medina, en lo que se conoce como la Égira, y después Allah empezó a revelar las leyes y las normas, con una comunidad ya convencida y con una fe férrea en el interior. Pero ¿qué es lo que queremos hacer nosotros aquí? Nosotros queremos en América Latina que entra un musulmán y nomás entra y nos empezamos a agobiar con cargas. Nos descentralizamos de la parte de la fe que ya está ordenada. Primero la unicidad de Allah, el Tawhid, tiene que entenderlo bien. La práctica de la oración tiene que entenderlo bien, y empezamos a ver nimiedades. Usted tiene que comer con la mano derecha, porque si no come con la derecha no sé qué. Usted tiene que usar agua para ir al baño. Usted tiene que no sé qué. Entonces, esa carga de cuestiones al nuevo musulmán genera un montón de problemas. Creo que los líderes y los predicadores tienen que entender la introducción al Islam de una persona tiene que ser gradual. Tiene que ser empezando por lo que se tiene que empezar. Yo recuerdo un hadiz auténtico, está en Bukhari, de un hombre que entra a la mezquita y empieza a orinar. Empieza a orinar cerca de la dirección de la Qibla. Empieza a orinar ahí, los compañeros del profeta iban a agarrarlo y le iban a pegar. Yo creo que lo querían matar. Estaba haciendo algo terrible, orinando adentro del lugar de oración. El profeta Muhammad los calmó, la pasada con él, sallallahu alaihi wasallam, y les dijo, tranquilos. Y dejó que el hombre terminara de orinar. O sea, no lo paró, lo dejó que terminara de orinar ahí adentro de la mezquita, y después le explicó con calma. Yo creo que ese tiene que ser nuestro ejemplo, cómo tenemos que transmitir. Entonces el latinoamericano, para mí, cuando entra el Islam, debe adentrarse a la belleza del Islam de manera progresiva.
en el orden que el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos enseñó. Primero el tauhid. Y este tauhid, como les decía, no solo es decir la ilaha illallah, ya estuvo. Hay que entender la verdadera envergadura de esto, la belleza intrínseca en el verdadero concepto de Allah y de Dios. Y después, introducirlo a la práctica del salat y la oración. Creo que estas dos cosas son básicas para el latinoamericano, antes de tocar cualquier otro tema. Aquí toda la gente quiere hacerse doctora, que estamos estudiando en una universidad islámica, que estamos sacando un curso de no sé qué, y su comportamiento básico, por ejemplo, en decir la verdad, en la misericordia con el vecino, en la fe, en la justicia, está perdida. Entonces, ¿de qué sirve tantos diplomas que ahora están a la orden del día con tantas universidades islámicas en Latinoamérica online si su comportamiento no ha cambiado un ápice? Entonces creo que en eso tenemos la culpa los mismos dirigentes y los mismos predicadores en ver cómo se va a manejar el que entra. Es como una escuela, un niño no empieza con un niño a enseñarle directamente álgebra, ni el trinomio cuadrado perfecto, ni diferencia de cuadrados, sino que a un niño se le empieza a enseñar a leer A, E, I, O, U, y va caminando hasta llevar, de acuerdo a su capacidad y al tiempo, caminándolo a que se vaya adentrando a una educación básica y buena. Perdón. Yo creo que nos quedamos sin sonido. Sí, ¿me escucha? Chef, ahora sí te escucho. Sí, claro. Sí. ¿Hay preguntas? Hermano, sí, Ibrahim. Puedes levantarte y decir tu pregunta, Chala, por favor. Mejor no, por favor. Sí, Ibrahim, levántate, hermano, y di tu pregunta. Sheikh Emerson, el hermano Ibrahim, alhamdulillah, tiene una pregunta y yo quiero decirle que él se entusiasmó mucho porque, mashallah, es uno de los seguidores constantes de sus publicaciones o charlas, alhamdulillah, que Allah lo bendiga. Y él lleva 10 años en el Islam, alhamdulillah. Salam alaikum, Un Ibrahim. poco más, creo. Mucho gusto. Vale, aquí tengo una pregunta. Si una persona ya murió porque por sus acciones de repente, cuando estaba vivo era muy malo y se portaba muy mal y con toda la gente, entonces esa persona se va al infierno. Entonces, y en el caso del día del juicio final, ahí es donde recién van a enjuiciar a todas las personas para que se vayan al infierno o al Yaná, o desde el rato que se muere ya se van al infierno. ¿Escuchó la pregunta, Sheikh Emerson? No la escuché muy bien. Tal vez tú me la puedes Sí, aclarar un poquito porque no la escuché bien. Sí, él pregunta sobre una persona que no murió en el Islam, murió no musulmana, ¿no? Entonces, y esa persona, él pregunta, ¿esa persona entrará al infierno una vez que haya fallecido, inmediatamente después de su fallecimiento, o esperará hasta que llegue el día del juicio final y ser enjuiciado, ser juzgado y luego llevado al fuego del infierno? Esta fue más o menos la pregunta del hermano Ibrahim. Okay. La primera cuestión es que contestar esa pregunta es un poco complicado porque nosotros tendríamos que saber si esa persona escuchó del Islam antes de morir. Es decir, hay personas que no fueron musulmanas y murieron y no se convirtieron, pero nunca escucharon del Islam. Es decir, nadie les habló del Islam. La otra cosa es que puede ser que alguien escuchó superficialmente del Islam, pero no lo entendió. O sea, de repente vio un video o leyó algo, pero no lo comprendió en su corazón. Entonces, en este caso, o en estos casos, cada caso se va a remitir a Allah. Y Allah es el que va a juzgar. Y Él es el sabio de los sabios y el justo de los justos. La persona que va a ir al infierno directamente es aquella persona que escuchó del Islam, entendió el mensaje del Islam y aún así lo rechazó. Esta persona va al infierno, va al infierno. Pero el proceso del infierno
no va a ser un proceso inmediato. Es decir, el infierno va a abrirse una vez suceda el juicio final, y el juicio final no ha sucedido. Y tenemos otra pregunta con una de las hermanas. Parecido a lo que le va a suceder al infierno. Y si es una de las personas del paraíso, pues va a tener un castigo, una recompensa adelantada de lo que le tocaba en el paraíso. Pero el paraíso, pero la apertura del paraíso y el infierno va a ser después del juicio final. Barakallah fik, Sheikh, jazakallah khair. Muy clara la respuesta, alhamdulillah. Se cortó un poco se cortó el audio y yo pensé que ya había terminado usted, por eso avisé que había otra hermana que quería hacer una pregunta. Sí, sí, hermana. Assalamu alaikum warahmatullahi Aleikum salam, wabarakatuh. hermano. Aleikum. Mucho gusto. Mi consulta es sobre el hijab. En muchas ocasiones hay musulmanas que obviamente al inicio empezaron a ponerse el hijab y de repente sucede algo o alguna prueba pasan y se lo quitan. ¿Qué sucede después de eso? O sea, ¿deja de ser musulmana o esas dudas? Muy buena pregunta. ¿Escuchó la pregunta, Tal Sheikh vez Emerson? sí me puedes decir, porque tampoco escuché bien. Sí, sí. Sí, yo imagino que sí, porque está lejos de aquí. Sí. La pregunta es, hay hermanas que después de ser musulmanas, después de convertirse al Islam, se ponen el hijab, la vestimenta, ¿no? La vestimenta islámica. Y después de un tiempo, pasado un tiempo, y ya se quitan el hijab. ¿Qué pasa con estas hermanas? ¿Dejan de ser musulmanas o cuál es entonces su situación? Fíjate que se te cortó. ¿Cómo? Se te cortó. Solo te entendí cuando me diste una persona que una mujer que se pone el hijab cuando se hace musulmana. Después ya se cortó la transmisión. La pregunta es, hay hermanas que se ponen hijab y pasado un tiempo Se lo quitan. llegan a quitarse el hijab. Sí, lo quitan. Entonces, la pregunta de la hermana, ¿qué pasa con esas hermanas? ¿Dejan de ser musulmanas? ¿Y cuál es su posición entonces? ¿O cuál es, cuál es la opinión del Islam, la visión del Islam con respecto a las hermanas que se ponen el hijab y luego se lo quitan? Bueno, lo que pasa es que para ser musulmán, uno basta con decir y creer que Alá es uno y que Muhammad es su siervo y su mensajero. Eso es suficiente para que una persona sea musulmana. Entonces, el hijab es una orden para las hermanas, para las mujeres, y si una mujer se lo quita, lo que comete es un pecado, una falta, por no seguir lo que Alá manda. Eso es como que un musulmán mienta, por ejemplo. El musulmán no debe mentir, pero si miente o fornica, no necesariamente significa eso que deja de ser musulmán, porque probablemente esta hermana que se quitó el hijab sigue creyendo que Alá es uno y sigue creyendo que Muhammad es el mensajero de Alá. También una persona que miente sigue creyendo que Alá es uno y sigue creyendo que Muhammad es el mensajero de Alá. Entonces nosotros no podemos decir que esas personas no son musulmanas. Lo que estamos claros es que cada pecado que un musulmán cometa va a tener una consecuencia. Y una mujer que no siga las órdenes de Allah y no se ponga el hijab va a tener un castigo y una consecuencia. Pero no podemos decir que no es musulmana. Es más, si una mujer se pone el hijab, anda con hijab y dice que no cree que Muhammad es el profeta de Allah o cree que Jesús es igual que Dios, aunque use hijab, no es musulmana. Muy clara la respuesta. Barakallah fik, jazakallah khair. ¿Cuál es la pregunta? Aquí tenemos otra pregunta con uno de los hermanos, inshallah. Cuando se habla cuando se habla de musulmanes ricos y no pobres, ¿qué se refiere? Un hermano pregunta, cuando usted habló de musulmanes ricos y pobres, ¿a qué se refería? Al dinero. Es verdad. Al dinero, al dinero. O sea, nosotros necesitamos en nuestras comunidades definitivamente. Yo supongo que, bueno. ¿Sí? Eso es lo que sí, eso es lo que. Pero ahora yo quiero, para que no haya confusión,
ni para los hermanos acá, ni para la audiencia virtual. Eso no significa que el Islam rechaza a los pobres. Yo sé que usted no quiere decir eso, obvio, eso está clarísimo, Claro. Pero para que no haya confusión, eso no significa que el Islam margine a los pobres, no rechaza nada. a los pobres o los discrimina de ninguna manera. Solamente falta aclarar eso, querido Sheikh. Barakallahu fik. Creo que eso es lo que... Sí, en realidad lo que quiero decir es que la comunidad necesita gente con recursos económicos y gente sin recursos económicos. La comunidad necesita gente con recursos intelectuales y gente con menos recursos intelectuales. La comunidad necesita jóvenes y la comunidad necesita gente con sabiduría. La comunidad necesita gente de todo tipo de conocimiento y de todo tipo de nivel para que se pueda desarrollar. Porque evidentemente los que saben más le enseñan a los que saben menos, los que tienen más le ayudan a los que tienen menos. Es necesario que la comunidad sea plural. Ni discriminar, no es una cuestión de discriminación, sino es una situación de organización social. Sí. Sí, mi pregunta, As-salamu alaykum. Una de las hermanas está saludando, Sheikh Amar. Alaykum salam, rahmatullah. Mucho gusto. ¿Sería factible que una comunidad musulmana se una y creen asociaciones autosostenibles para aumentar el crecimiento económico? Bueno, esta es una buena pregunta. Bueno, todas las preguntas, la verdad, son buenas. Dice la hermana acerca de la posibilidad de crear asociaciones autosuficientes y autosostenibles para poder aportar, contribuir al crecimiento del Islam. ¿Hasta qué punto esto es posible? Esto es, mejor dicho, esto es realista. ¿Hasta qué punto? Me parece maravillosa la pregunta de la hermana, pero más que una pregunta es el camino que tenemos que hacer. O sea, eso que plantea ella es lo que las comunidades latinoamericanas necesitan. Ser autosuficientes, autosustentables e independientes. Y por supuesto que esto no es fácil. Es decir, no es que lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero sí hay que ponerlo en el horizonte. Es decir, hay que ponerlo como una meta importante de lograr. En El Salvador lo hemos logrado. Digamos que somos una comunidad autosuficiente, alhamdulillah rabbil alamin, y autosustentable, y eso nos ha permitido crecer hasta donde hemos crecido, y me permite estar diciéndoles a ustedes aquí lo que les estoy diciendo sin tapujos, directamente y sin miedo a que alguien me vaya a despedir. Barakallahu fik, barakallahu fik. Yo tengo una pregunta, si me permite, querido Sheikh Emerson, barakallahu Los fik. que quieran. Y el objetivo de la pregunta es beneficiar a los jóvenes. Sí. El objetivo de la pregunta es beneficiar a los jóvenes. Es solamente eso. No existe otro propósito detrás de esa pregunta. Y si quiero que usted nos dé como una receta. Si alguno de los jóvenes quiere ser otro Emerson Bukele, quiere ser otro Isa García, quiere ser otro Anas Quevedo, quiere ser otro. Claro que nosotros no buscamos que sean una fotocopia, pero que queremos que sean, mashallah, que destaquen en el conocimiento. Que, alhamdulillah, sean portadores de este conocimiento y capaces, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, de transmitirlo. ¿Qué receta usted brindaría a los jóvenes que están ahí detrás de mí? Y bueno, entre ellos hay hermanos, alhamdulillah, que están estudiando en la universidad, otros que, alhamdulillah, han llegado también a un nivel de estudios que es lo que han podido alcanzar, pero se están esforzando bastante. Y también para los jóvenes, que los hermanos que nos están escuchando desde El Salvador y de otros países, ¿qué receta usted daría a un nuevo musulmán, especialmente a un joven que aún tiene esa oportunidad para ser otro Emerson Bukele, para ser otro Isa García o para ser otro? Porque yo estoy convencido de que el Islam acá, para poder desarrollar o para poder avanzar, no se lograría sino a través de los latinos mismos. ¿Y cómo se puede ser a través de los latinos mismos, aunque yo sé que, alhamdulillah, es importante la aportación de todas las nacionalidades, pero estoy seguro de que lo que se necesita hacer es establecer el Islam aquí a través de los latinos mismos. Por eso me gustaría que, si es posible, por favor. Antes de decirte lo de la receta, que yo opino que
que la nacionalidad árabe egipcia es importante. O sea, no quiero decir yo, no, es que no tienen que haber árabes ni egipcios en las comunidades. No quiero que se entienda eso. Creo que son muy importantes gente como tú, pero que sea gente que en realidad quiera forjarse y vivir en América Latina. Es decir, que diga yo me estoy mudando y mi idea no es solo venir unos años para ahorrar un poco de dinero y regresar a mi país, sino que yo quiero residir en estas tierras. Y entonces estas personas se vuelven parte de nuestras comunidades y, y ayudan a que la comunidad sea más plural y mejor. Ahora, yo creo que ni Amar Quevedo, ni Isa García, ni yo somos gente demasiado especial, que somos gente normal. No se necesita demasiado para ser como nosotros. Estamos completamente alejados de ser sabios o eruditos para nada. Yo creo que una de las cosas más importantes y más poderosas que existe es la voluntad. O sea, la gente pierde no porque no es inteligente o porque no es fuerte, sino que pierde porque no tiene voluntad. La perseverancia es básica. Entonces, si alguien en realidad quiere ser un transmisor del Islam, que me parece lo más maravilloso del mundo que hay, ser me gusta la poesía, eh, 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 me gusta la Se cortó, Sheikh, se cortó. ¿Se puede repetir, por favor? No sé si se me escucha o no. ¿Se fue la señal aquí o se fue la señal de Sheikh Emerson? A ver, bueno, no sé si los hermanos que están comentando pueden decirnos si la señal que se fue es la de Sheikh, la señal que se fue es la de Sheikh o la nuestra. ¿Me escuchan sin problema? Bueno, se escucha aquí, alhamdulillah, sin problema. Ok, entonces es la señal de Sheikh Emerson. Vamos a esperar, inshallah, que vuelva a conectarse, inshallah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala.
fue el Sheikh. No sé. ¿Verdad? Hola, ¿Me escucha? ¿Me escucha? ahora sí, te escucho ¿Me bien. No sé escuchas? qué pasó aquí, pero como que se fue el internet o que no sé qué pasó, pero los sionistas nos cortaron tal vez. Se fue, se fue su internet, fue su señal, Sí, quizás quiero mi decir, fue internet, su, sí. la señal de usted. Es que tengo un mal técnico aquí. Bueno, muy agradecido. De todas formas, bueno, la pregunta porque realmente es muy interesante la respuesta y se cortó. Usted justo estaba hablando sobre que lo que necesita uno para ser buen transmisor del Islam, en primer lugar, es la voluntad. Si por favor puede repetir la respuesta e inshallah ampliar más, extender más la pregunta, la respuesta, Claro, inshallah. Para que... yo creo que principalmente la virtud que necesitamos para convertirnos en unos transmisores del Islam es la voluntad para hacerlo, porque acceso a la información ahora hay fácilmente, o sea, acceso a libros, acceso a material en Internet, acceso a buenas traducciones del Corán y de la Sunna y de un montón de cosas, acceso a bibliotecas, acceso... Eso no se tenía antes, o sea, antes una persona para poder adquirir conocimiento tenía que luchar con libros, con traducciones malas, con una comunicación limitada y hoy tanta facilidad, así que primero voluntad. Creo que es importante recalcar la situación de los conversos, decía yo, porque todos los conversos en la historia han logrado cambiar el mundo y lo que los rodea. El ejemplo más clásico son los compañeros del profeta Muhammad e incluso el mismo profeta la pasada con él que fueron conversos. O sea, el profeta Muhammad empezó a practicar el Islam a partir de que Allah le reveló el Islam. Aunque haya sido monoteísta antes, el Islam en su pureza pristina empezó a practicarse después de la revelación. Y sus compañeros, como Abu Bakr, como Osman, como Omar, como Ali y como todos los demás, eh, eran conversos que venían de otras religiones, otras creencias, y se convirtieron al Islam. Y este grupo de nuevos musulmanes que abrazó el Islam en su edad madura, lograron cambiar el mundo como lo conocemos, lograron cambiar el curso de la historia. Entonces yo creo que los conversos jóvenes, no solo de Perú, de Latinoamérica, pueden hacer la diferencia, no solamente en la zona de latinoamericana, sino también ayudar a que haya un poco de luz para el renacimiento del Islam en el mundo. Y yo creo que la meta no es ser como Emerson Bukele o como Isa García, como Amer Quevedo. Yo sé que ellos están de acuerdo conmigo porque somos personas normales, y lo único que necesitan ustedes es un poco de voluntad para ser mejores que nosotros, y que esta nueva generación del Islam en América Latina sea en realidad importante para el crecimiento de calidad del Islam, no solo aquí, sino que también en el mundo. Barakallah fi, querido Sheikh. Jazakallah khairan. Vuelvo a Gracias. recalcar que el propósito de mi pregunta fue, no, creo que el verbo es adular, ¿no? No recuerdo bien, sino, Sí. alhamdulillah, sacar un beneficio de una persona como usted. Sí, así es. El propósito fue sacar un beneficio de usted para los jóvenes que están ahí detrás de mí y los hermanos y hermanas que nos están escuchando ahí en el... y usted dice la voluntad, pero otra pregunta se plantea, ¿y qué hay que hacer? ¿O qué se puede hacer para tener voluntad? Porque de todas formas, ok, está bien, hay que tener voluntad para llegar a una meta, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para tener una voluntad? Antes de escuchar su respuesta, yo comparto con usted una respuesta que me dio un sabio que estuvo conversando con él y le pregunté sobre eso. Y me dijo, para tener una voluntad tienes que estar convencido de lo que estás haciendo. Y tienes que creer en ello, ¿no? Eso me lo dijo, tienes que estar convencido. Me dijo, todos los que han tenido voluntad en sus metas, estaban convencidos de sus metas. Vivían sus metas aquí, mentalmente, antes de Claro, vivir sus metas ahí, sí. realmente. Por eso yo quiero decir que usted, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer para tener voluntad? Bueno, la gente habla mucho que para hacer las cosas uno tiene que tener motivación. Es decir, tienes que tener motivación. Pero el problema con la motivación es que es fluctuante. O sea, de repente nosotros estamos bien motivados y de repente no estamos motivados. Entonces, si las cosas dependen de estar motivados,
vamos a fluctuar en las cosas que hacemos porque de repente no vamos a tener ganas de hacer las cosas. La diferencia con la voluntad es que la voluntad es aquel sentimiento o aquel compromiso de hacer las cosas aunque no tengo ganas de hacerlas. O sea, que voy a tener la disciplina suficiente para caminar hacia lo que quiero independientemente de las ganas de mi corazón. ¿Ah? Y no voy a tener ganas de hacerlo y voy a estar aburrido y voy a preferir divertirme en otra cosa, pero voy a empujarme y voy a decir, no, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Así que para mí la voluntad es poderosa porque es aquello que se hace sin tener ganas. Bueno, también con ganas, ¿ah? Pero me refiero, la voluntad se utiliza más cuando uno no tiene ganas de hacer las cosas. Y una de las metas que deberían ser claras para todos los musulmanes es la complacencia de Allah primero. Creo que es el mejor negocio que un musulmán debe de buscar, complacer a Allah. Y una de las maneras de complacer a Allah es convertirse en un predicador. Acuérdese, el Corán dice, ¿quién mejor que aquel que expresa decididamente yo soy musulmán, o sea, soy musulmán, yo soy de los musulmanes, y invita a la gente a abrazar el Islam? ¿Quién puede expresar mejores palabras que esa persona? Entonces, si nosotros queremos convertirnos en esa persona, que sea una persona que Allah esté complacida con ella, creo que una de las formas de hacerlo es convertirse en un predicador, más en estas tierras y en estos tiempos que requieren entereza, porque muchas veces somos atacados, somos insultados, somos vistos como personas no gratas para la sociedad, pero aún así tener el valor de venir y hacerlo crea una súper satisfacción en el corazón. Inshallah, Allah lo acepte. Inshallah, inshallah. Jazakallah khairan, querido Sheikh. Aquí tenemos algunas preguntas de los jóvenes, inshallah. ¿Okay? Y también tenemos, mashallah, varias preguntas ahí en la pantalla. No sé si el tiempo alcanzará porque llevamos más de una hora, alhamdulillah. ¿Quién me comentó que tenemos preguntas? Sí, Musa. Es necesariamente ser un sheikh para difundir las enseñanzas de Allah subhanahu wa ta'ala, o en un mundo un mundo No musulmán. no musulmán. Y la pregunta podría ser o puede ser también, porque esta pregunta yo creo que la hemos tomado antes, podría ser, sin ser sheikh, ¿cómo puedo yo difundir el Islam, no? La pregunta es, al inicio él preguntó si es necesario ser sheikh para transmitir el Islam o ser transmisor del Islam. Y la pregunta yo la he modificado un poco y bueno, con su permiso, claro, con permiso del hermano. Si uno, sin ser sheikh, sin ser predicador, ¿cómo uno puede contribuir a la difusión del Islam? Es como uno, mejor dicho, a mí me gustaría usar otras palabras en lugar de la palabra difusión. Podemos usar la palabra también aceptación. Aceptación del Islam, ¿no? Aceptación de la presencia del Islam en la sociedad. Porque yo creo que si no puedes contribuir a la difusión del Islam, tal vez sí puedas contribuir a que sea aceptado el Islam. Yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría, sí, por favor, que Barakallah Sí. fiik. La primera cosa es ¿qué quiere decir un sheikh? ¿Qué significa esa palabra? Sheikh es una palabra que se traduce en español como jeque. Es alguien que tiene una posición de liderazgo. Entonces, ¿qué significa? Tal vez la pregunta es, ¿necesito ser un académico y un escolar para poder transmitir el Islam a la gente? Yo creo que lo primero que tenemos que saber es en qué grado de conocimiento estamos. Porque yo creo que la religión, en general, el Islam, es clara. O sea, es fácil porque Alá reveló el libro sagrado para toda la humanidad y para toda la humanidad en todos los tiempos. Es decir, el Corán fue revelado en el siglo VII, para gente que estaba sumamente más retrasada en conocimientos que nosotros. Y aún así, el Corán era entendible para la gente. Entonces, la mayoría de la fe, en general, es entendible para todo tipo de gente. Pero hay cosas que son un porcentaje pequeño que no cualquiera puede venir y meterse a hablar de eso porque necesita conocimiento y experiencias profundas. Pero creo que no es el caso de América Latina, que estamos en esos niveles, y creo que cualquier persona bien intencionada y formada en las cosas básicas puede transmitir el Islam. Es decir, por ejemplo, hablar de que Dios es uno, de que Dios es el único digno de adoración,
de que Dios no tiene iguales, que Dios no tiene semejantes, que la adoración es solamente para Él, que no necesita un intermediario, que yo le tengo que pedir a Él, rogarle a Él, abandonarme en Él. Es un tema tan sencillo que cualquier persona creo que lo podría hacer. Ahora, una de las formas más espectaculares de transmitir el Islam es con el comportamiento. O sea, yo soy musulmán ahora y como soy, en realidad he cambiado, soy mejor. Ahora digo la verdad, ahora respeto los compromisos, ahora cumplo mis promesas, no me estafo a la gente, soy así, he cambiado, soy mejor. Entonces, si yo soy así y me comporto así, la gente automáticamente va a decir, este fulano ha hecho un cambio radical. Y este fulano, ¿por qué hizo ese cambio radical? Y esas acciones definitivamente van a atraer a la gente sin usar ninguna palabra. Todos podemos ser embajadores del Islam, todos. Hola, ¿me escucharon, verdad? Sí, se escucha perfectamente, se entendió alhamdulillah perfectamente. Sí. ¿Alguna pregunta más aquí, hermanos o hermanas? Hay una. ¿Ah? ازاي نوصل chévere. Aquí un hermano está escribiendo un artículo, no una pregunta. Sí. Vamos. ازاي نوصل Es uno de mis alumnos más queridos, alhamdulillah, que Allah lo bendiga, está aquí detrás de mí, mashallah, que Allah lo bendiga. Él estudia Derecho también. Amén, amén. La pregunta es, ¿usted considera necesario ayudar centros, ayudar? ¿Usted considera necesario fundar centros de estudio islámico en países latinos para tener mayor enfoque y mayor conocimiento del Islam? Aquí está hablando de centros de meramente, bueno, centros solamente de estudios islámicos. No estamos hablando del ejemplo del modelo de la escuela de Dar Ibrahim. No creo que sea el momento para América Latina de hacer eso. Creo que sería una pérdida de recursos. Creo que las mezquitas que existen pueden convertirse de alguna manera como centros de conocimiento, como lo estás haciendo tú ahorita, por ejemplo, en esta mezquita de Perú, Nurul Islam, donde aquí de alguna manera estamos tratando de ayudarnos y beneficiarnos con conocimientos. Entonces, construir lugares y fundar lugares que se especialicen no es el momento, sinceramente. Creo que deberíamos de preocuparnos por fortalecer nuestras comunidades, intentar que sean, como decía la hermana anterior, autónomas, independientes y autosuficientes, y tratar de fundar escuelas integrales que no solamente vean el desarrollo islámico, de conocimiento islámico, sino también el conocimiento científico y secular. Bueno, la respuesta, él quiere comentar algo de la respuesta que usted, Sí, porque sí. él opina, él como se inclina por una otra respuesta o por sí fundar, tal vez sea necesario. Así Sí. que yo dejo que él hable con usted directamente. De acuerdo. Salam alaikum, Sheikh. Mi ¿Cómo pregunta estás? o mi refutación hacia su respuesta. Alhamdulillah, Sheikh. Sí. Mi refutación a su respuesta sería que sería muchísimo más beneficioso en cuanto para mí como para muchos jóvenes musulmanes que se trayectan, que su visión es estudiar el Islam así a fondo, a profundidad y no tener la necesidad o la escasez de oportunidades para que puedan irse a otros países extranjeros o países árabes para poder desarrollar estos estudios, ¿no? Y yo, en mi opinión, sería muchísimo más beneficioso para nosotros conocer más, aprender a diario en un sistema más intensivo, para académico, sistematizado, exacto, para nosotros tener mayores ganancia en cuanto a terreno religioso, porque Sí. si bien es cierto tenemos las mezquitas, pero también sería muy factible estudiar en universidades netamente islámicas para difundir con mayor intensidad la palabra de Dios a través de estos conocimientos. Y eso sería mi refugio.
refutación en cuanto a su respuesta. Bueno, reputación no estoy de acuerdo, pero digo que, mejor No, dicho, yo entiendo. está No, como... lo que pasa es que yo no, lo que pasa es que yo lo que digo no es que no son estos lugares necesarios, por supuesto que son necesarios, sino que mi objeción es en el tiempo. Es decir, este tiempo en América Latina es un tiempo demasiado temprano, porque cuántos jóvenes como tú hay en América Latina son pocos en realidad. Y segundo, los recursos económicos para poder fundar esta gente y los recursos humanos para poder hacerlo son increíblemente deficientes. De hecho, las comunidades latinoamericanas se la ven a palitos, decimos nosotros aquí, solamente para financiar las mezquitas. Entonces, encontrar la cuestión de financiamiento y el recurso humano para poder fundar estos centros especializados o universidades sería grandísimo y no tenemos la capacidad de hacerlo. Aunque sí son necesarios en el futuro, aunque sí sería excelente si tuviéramos los recursos hacerlo, por supuesto, tener universidades para especializar a jóvenes, no tenemos los recursos. Eso es como que tú me digas, este es mi presupuesto, y por supuesto que yo tengo 4 hijos y necesito 4 dormitorios, fuera el de mi esposa y el mío, pero tengo una casa de 2 dormitorios y no tengo la capacidad económica para construir los demás. Entonces, si bien es cierto, son necesarios los dormitorios para que estén más holgados, no nos da el presupuesto para poderlos construir. De hecho, nosotros tenemos el sueño aquí en El Salvador de comprar una universidad y de especializarla en todos los campos, incluyendo en el campo islámico, pero los costos son grandes, son enormes y no tenemos como un apoyo sistematizado debido a que no tenemos independencia. Entonces mi idea es primero independizarnos, o sea, ser en las comunidades autosostenibles económicamente, eso es bien importante, y cuando lo logremos podemos invertir en estas escuelas primarias primero y después en universidades. Eso es lo que tengo que decir. Jazakallah khairan, mashallah, alhamdulillah, mashallah. ¿Alguna pregunta de mis hermanas? ¿Ahí hay preguntas? Del lado femenino, ¿hay más preguntas? No, gracias. Mis hermanos queridos, yo sé que mashallah están... ¿Quiere preguntar? Sí, Sebastián. Sí, ven, Sebastián. Ok. Ven. Ok, que lea, Ever, que lea tu pregunta. Bueno, Sebastián es un niño de 11 años que está aquí con ¿De nosotros en veras? el encuentro. Sí, Salam alaikum, pero Sebastián. Mucho gusto. le da vergüenza, por favor, a ver si usted lo motiva para que... Acordate de la voluntad, Sebastián. Acabamos de hablar, ¿ah? Voluntad férrea. Bueno, siente vergüenza, está Bueno, así. sale de eso. Sí, ok. Bueno, dame tu pregunta, Dame tu pregunta. Sí, dame tu pregunta, ya, ok. Gracias. Bueno, aquí la pregunta de Sebastián. Sí. Ajá, bueno, es una buena pregunta. Es ¿Sí? una buena pregunta. Mashallah. ¿Por qué vendrá Jesús en la segunda venida y no otro profeta? Y por cierto, antes de que usted dé la respuesta, esta pregunta es una tarea que yo les dejé a ellos hace 2 días. Y él está aprovechando para que usted le dé la respuesta, pero no hay problema, O usted sea, lo puede hacer. para hacerle el Está examen. bien. Entonces, ¿me das permiso de contestar o lo dejo que investigue? Está bien, Cristian. Adelante, inshallah. ¿Por qué Jesús vendrá por segunda vez y no otro profeta? Y su segunda venida en comparación con el cristianismo. Desde la perspectiva del Islam, en comparación con el cristianismo. Yo creo que estas 2 preguntas son importantes, inshallah. Bueno, recordemos que Jesús, el hijo de María, es un profeta especial, la pasea con él, nace de una manera milagrosa, sin contacto de padre humano, y fue hecho carne en el vientre de María, la pasea con ella. Entonces tiene un nacimiento milagroso y espectacular, pero además de él no muere. Alá lo salva de ser crucificado y lo eleva hacia sí. Jesús tiene que venir porque tiene que morir. Es decir, Jesús va a venir la segunda vez y como él no murió, y todos tenemos que morir, todos los seres humanos tienen que morir, él no murió y va a regresar para morir, ¿ah? Para cumplir lo que tiene que hacer como signo y para morir, para ser enterrado como todos nosotros. Lo que pasa es que los otros profetas murieron.
los otros profetas murieron y al morir no pueden regresar a la tierra. No van a regresar, por lo menos en esta creación. Así que eso sería básico. Además de eso, sí. Mi intención no es interrumpirle, disculpe, quiero decir, No, pero sí porque me puede ahí uno, interrumpir. como dice, Barakallah fik, es que esta pregunta fue una tarea para ellos. Sí. Y ahora uno de ellos de hecho, antes de que usted me diga la respuesta, él me dio la misma respuesta, pero yo le dije desde mi punto de vista, ok, está bien, pero ¿por qué él y no otro profeta murió? No, ¿por qué él y no otro profeta no murió? Sí. Es decir, ahora, él va a venir por segunda vez porque no murió, que estaba de acuerdo, pero ¿por qué él y no otro profeta no murió? Yo creo que esto necesita, ya aún hay otros puntos para responder a la pregunta, Sí, y yo seguro que usted lo sabe mejor sí, que yo. la primera cuestión es que Jesús viene y no muere. ¿Ah? Jesús no muere y por lo tanto al no morir tiene que regresar y tiene que morir. Pero la otra cuestión es que Jesús está conectado de alguna manera con el judaísmo, con los hijos de Israel, y Jesús, que era un profeta de los hijos de Israel, estaba profetizado en la Torá como el Mesías. Y en la Torá, la Torá dice claramente que el Mesías iba a ser una persona que iba a tener éxito sobre sus enemigos. Es decir, la descripción teológica del Mesías era una persona que iba a destruir a sus enemigos y una persona que iba a tener éxito en el camino y que iba a vencer al que se iba a poner. Y Jesús no cumplió esta parte de su profecía, no cumplió esta parte de su trabajo como Mesías, porque él fue elevado. De hecho, esta es una de las cosas que utilizan los judíos hoy en día para desprestigiar a Jesús y decir que Jesús definitivamente no puede ser el Mesías porque Jesús no cumplió lo que está en la Torá. Así que la segunda parte de la respuesta es que Jesús va a venir a cumplir lo que está profetizado en la Torá, que es venir como el Mesías, tener éxito y reinado sobre los enemigos. Después, de hecho, desde nuestra perspectiva islámica, él va a matar al cerdo y quebrar la cruz, e incluso va a enfrentarse con el Dejjal, con lo que se conoce en español como el anticristo, y lo va a vencer. Entonces, la segunda parte de la respuesta a esa pregunta es que Jesús va a venir a cumplir lo que estaba profetizado. De los otros profetas no se profetizó que iban a hacer eso. Ok, Barakallah fik, Ahora, Jazakallah khair. Voy a esperar a que... Una Sí. aclaración nada más, es que tú me preguntabas sobre la diferencia Sí. de la opinión de los cristianos en cuanto a la segunda venida de Jesús y la nuestra. El cristianismo conoce esta segunda venida de Jesús como la parusía, que es decir, la segunda venida de Jesús a la tierra. Pero recordemos que desde la perspectiva cristiana Jesús muere en la cruz. Es decir, Jesús muere en la cruz, es enterrado y resucita o resurrecciona al tercer día. Entonces él va en un cuerpo glorificado porque ya murió y ya resucitó, es elevado al cielo y Jesús viene la segunda vez con este cuerpo glorificado a reinar sobre la tierra. O sea, no es con una pelea contra el enemigo, sino que va a venir como rey a reinar sobre la tierra y a juzgar al mundo. Entonces aquí hay una diferencia clara con el Islam, porque nosotros creemos que va a regresar, va a tener éxito sobre los enemigos, pero va a morir y va a resucitar con todos nosotros el día del juicio final. Barakallah fik, Sheikh, creo que vale la pena prestar un poco de atención a las preguntas aquí que están en el chat. Inshallah, llevamos 1 hora y media, alhamdulillah, y yo estoy muy agradecido con usted por este tiempo que, alhamdulillah, que nos está dando y también está compartiendo, mejor dicho, con nosotros. Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala la recompensa con lo mejor. Aquí tenemos una pregunta, yo creo que esta pregunta es una pregunta, bueno, relacionada con la historia, y yo creo que usted es muy conocedor de la historia del Islam en América Latina. ¿Quién fue el primer latinoamericano en introducir, aquí el primer latino, ¿no? El latinoamericano, en introducir el Islam en el continente? Me interesa también esta pregunta. Yo creo que el problema es que está mal formulada porque creo que la primera persona que introdujo el Islam en el continente americano no fue latinoamericano, sino que definitivamente fue un extranjero. No te puedo decir exactamente quién fue, porque se debaten ese honor gente en Brasil y gente en Argentina. ¿Ah? Pero evidentemente los primeros que hablaron del Islam fueron de origen árabe. ¿Sí?
¿Quién es? No, no se puede, bueno, ¿quién es Sheikh Emerson exactamente? ¿No se puede mencionar algún nombre? No podemos saber porque hay varias familias que dicen, sería irresponsable para mí decirlo, pero hay una familia libanesa en Brasil que dicen que ellos fueron los primeros que vinieron a América Latina, ellos como árabes, antes de la Primera Guerra Mundial, y ellos empezaron a hablar del Islam en Latinoamérica. También hay una familia en Argentina que dijeron que ellos empezaron a hablar del Islam porque antes habían venido otros árabes, pero no hablaban del Islam a la gente, y esta familia en Argentina sí empezó a hablar del Islam en la gente. También tenemos inmigraciones en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, en México. Así que sería bien difícil decir quién fue el primero que empezó a hablar del Islam en Latinoamérica. Ahora, yo tengo una teoría, y esta es una teoría un poco controvertida, pero es muy personal, y es que cuando nosotros vamos a las escrituras de los indígenas, especialmente de las líneas mexicas, bueno, en toda Latinoamérica, se habla de un hombre que viene del oriente, barbado, que creía en un solo Dios y que no bebía vino. ¿Y quién puede ser más que un musulmán que viene del oriente, barbado, y que no bebe vino, y que además se oponía a los sacrificios humanos y les decía, Dios es solamente uno, yo no necesito sacrificios, y los cambia para que mejor liberaran mariposas que tenían cautivas en lugar de hacer sacrificios humanos? Y este hombre, que rezaba, por cierto, para el oriente, que no tomaba vino y que era barbado, fue llamado, después convertido en un dios cuando se fue, y se fue llamado Quetzalcóatl en la cultura azteca, ¿En qué Kukulcán en tiempo la fue? maya. ¿En qué siglo, Sheikh? ¿En qué siglo exactamente? Esto fue alrededor del siglo 8 o 9, o sea, 200 años después de la expansión del Islam ¿cómo se llama?, en Europa. Y muchos barcos islámicos españoles, por ejemplo, se aventuraron a irse a América, y por el comportamiento de este hombre monoteísta que no tomaba vino y todo esto, yo me inclino a que era un musulmán huyendo tal vez de las persecuciones en España o en el norte de África, y trajo de alguna manera el Islam aquí. Él prometió regresar porque se va, y fue divinizado hacia Quetzalcóatl en los aztecas, Kukulcán en los mayas y Viracocha allá en Perú. Si nosotros leemos un poquito la historia podemos ver. Así que creo que esta persona fue la primera persona que introdujo el Islam en el continente americano, pero no era latino. De hecho, ni siquiera existía Latinoamérica como tal, el nombre. La tierra sí, pero el nombre. Barakallah fik, Sheikh, jazakallah khair. Muy bien, alhamdulillah. Aquí tenemos una pregunta y creo que, mashallah, con ella, porque no será posible atender todas las preguntas. Sí. Dice el hermano William, bueno, son varias preguntas, la verdad. Dice, bueno, ¿cómo es el camino del Islam? Desde sus comienzos entiendo que hay profetas como Moisés, Jesús, Muhammad, la paz, la bendición de Allah sean con todos ellos. Y para mí Allah es el grande que concede lo mejor. Me consta, pregunta, ¿por qué existen las guerras? Como está sucediendo por todas partes. Si es un accidente, es normal o señal que se entienda como una metáfora. ¿Y qué significa el conocimiento del Islam? Bueno, la pregunta es, ¿por qué existen las guerras? Como está sucediendo hoy en día por todas partes. Bueno, nosotros podríamos generalizar esta pregunta a algo más que ha sido uno de los debates filosóficos más grandes que ha habido en la historia en cuanto a la existencia de Dios, es que ¿por qué existe el mal? Es decir, ¿por qué hay mal? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? Y para mí, aunque es difícil contestar esto, porque nosotros de nuestra perspectiva humana es difícil, nosotros tenemos que entender que Allah crea en su creación todo tipo de seres, porque Él es el creador por excelencia. Siempre está ocupado en una nueva creación. Y dentro de su creación, como Él es todopoderoso, tienen que haber seres, definitivamente, que tienen libre albedrío. Es decir, tienen que haber seres que tengan la posibilidad de elegir. Porque hay seres como los ángeles o como otros tipos de seres que no tienen elección. Están programados para algo y lo cumplen. Pero el ser humano, definitivamente, igual que los genios, somos seres de los que tienen libre albedrío. Inmediatamente una persona tiene libre albedrío, es decir, libertad para elegir, se configura el mal. Es decir, inmediatamente una persona tiene oportunidad de elección, libertad de elección, inmediatamente se configura la maldad, se configura el egoísmo, porque van a haber seres buenos que se van a inclinar hacia la bondad, pero también van a haber seres que se van a inclinar a la maldad. Y esto es inherente a la naturaleza de la libertad de elección.
Entonces, esta libertad de elección nos lleva a la envidia, nos lleva al egoísmo y nos lleva a las guerras, al sufrimiento y al dolor. Entonces, ¿por qué Dios permite esto? Primero, porque debe de haber dentro de su abanico de creaciones con un ser perfecto, los seres con libre albedrío. Y segundo, solo sucede esto en un marco temporal y efímero que es la vida mundanal. Es decir, en esta vida mundanal, que es cortísima, comparado con el mismo universo, es cortísima, nosotros vamos a sufrir y vamos a gozar. Y de acuerdo a cómo nos comportemos, vamos a tener una recompensa o vamos a tener un castigo. Y esto es increíblemente corto. En este periodo corto, que Alá dice en el Corán que gente va a decir el día del juicio final, solo estuvimos en la tierra un día o la mitad de un día, es decir, algo como un soplido, como efímero, es que soportamos este dolor, soportamos estas situaciones para tener un fin mayor a los que logren pasar la prueba, que es vivir en la eternidad en paz, donde ahí definitivamente no van a haber guerras, ni dolor, ni sufrimiento, ni tristeza, sino que solo alegría y encontrar una alegría mayor que es contemplar a nuestro Creador. Amén. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de aquellos que contemplarán سؤالي el بقى rostro y Allah subhanahu wa ta'ala la belleza de su creador. Allahumma amén. Amén. Jazakallah khairan, querido Sheikh Emerson. Realmente no encuentro palabras, se me cruzan las palabras, se me cruzan en la boca las palabras, como se شكرا dice, سؤالي بقى para agradecerle, alhamdulillah. Y yo sé lo valioso que es el tiempo de usted, y lo ocupado que es su persona. Allah subhanahu wa ta'ala le recompense con lo mejor y haga de esta charla, de estas palabras, alhamdulillah, un argumento a su favor el día del juicio final. Allahumma amin. Amin. Bueno, antes inshallah, de cerrar la charla, si usted desea dirigir una palabra a los jóvenes de este encuentro juvenil que estamos llevando a cabo acá, o en general alhamdulillah, a la audiencia que nos está siguiendo, mashallah, gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, que es una amplia audiencia que empezó con nosotros y aún está siguiendo ahí con nosotros, inshallah. Bueno, primero, para mí es un honor estar aquí. Es siempre para mí alegría conectarme con mis hermanos musulmanes y más con mis hermanos musulmanes latinoamericanos. Creo que es importante que recordemos el hadiz del profeta, la paz sea con él, que dice: aprovecha 5 cosas antes de que vengan 5. Yo sé que lo hemos oído 1000 veces, pero es importante que los jóvenes se lo metan bien en el corazón. Aprovecha la juventud antes de que venga la vejez. Aprovecha la riqueza antes de que venga la pobreza. Aprovecha la salud antes de que venga la enfermedad. Aprovecha cuando tienes tiempo porque vas a estar ocupado. Y aprovecha la vida, que es corta, antes de la muerte. Creo que eso es importantísimo, que meditemos en lo profundo de este consejo de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y creo que todos los musulmanes latinoamericanos, bueno, los musulmanes en el mundo, pero hablando específicamente de los latinoamericanos, tenemos una gran oportunidad en un territorio que todavía es virgen para poder, a través de nuestras palabras, nuestros limitados conocimientos y nuestro comportamiento, difundir el Islam. Y que debido a eso, y a la gracia de Allah, otra gente abrace el Islam y podamos ver esa luz el día que estemos frente a Allah y que lo podamos encontrar complacido. Les deseo a todos esas posiciones, que sean todavía mejores que nosotros, que ya somos viejos, y que ustedes sean artífices y colaboradores para provocar el renacimiento del Islam en el mundo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un abrazo desde aquí y les quiero mucho. Inshallah, nos vamos a ver pronto. Barakallah fik, querido Sheikh Emerson. Alhamdulillah, todos te están saludando, que Allah subhanahu wa ta'ala le están saludando, que Allah subhanahu wa ta'ala le recompense con lo mejor. Discúlpeme que estoy con gripe, estoy resfriado. No. Que Allah te cure. Y gracias por la invitación. Jazakumullah khairan. Gracias por aceptarla. Barakallah fik, jazakallah khair. Que tenga muy buena noche. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ماذا حدث يا مولانا؟